Muy buenos días, hoy día es miércoles 31 de marzo del 2021, último día del mes de marzo. Se acaba el primer trimestre del 2021, un año que todavía se inicia complicado para muchos de los países de la región. Sin embargo, este miércoles de contactología pretende pues siempre llevar un espacio, una pequeña ventana de intercambio de opiniones, de intercambio de información para nuestros colegas, para que pueda ser un tema motivador, un tema de discusión futura. Así que el día de hoy estamos acompañados de nuestra colega de México, ella es la licenciada Alicia Alcázar, ella es optómetra egresada del Instituto Politécnico Nacional de México y también hace parte del grupo de profesionales de Johnson Johnson en México. Así que, Alicia, muy buenos días y bienvenida al programa de Yacle. Pues muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días a todos. Para mí es un orgullo estar compartiendo con ustedes esta mañana. De verdad que es muy gratificante poder compartir con diferentes colegas desde aquí, desde mi querido México. Pero pues bueno, muchísimas gracias de verdad, Guillermo, por esta invitación. Y pues bueno, ojalá que los temas que podamos platicar en esta sesión sean pues de interés para todos los que nos escuchan. No, muchas gracias a ti por tu disposición a participar el día de hoy, así que vamos a comentar un poco respecto al tema que vamos a estar conversando, que es básicamente ese usuario inicial, ese nuevo usuario de lentes de contacto, al cual vamos a introducir y la idea del día de hoy es conversar de puntos claves para asegurar la retención de usuarios de lentes de contacto a partir de los lentes reusables o de reemplazo mensual. Y si queremos hacer un poco de historia, pues podemos regresar al siglo pasado, a la década del 60, donde Otto Wisterle pues, nos dio la posibilidad de tener un material del cual fueron fabricados los primeros lentes de contacto blandos. Posteriormente, algunos años después, el doctor Brian Holden y George Merz nos marcaron hitos importantes dentro de la contactología respecto a la cantidad de oxígeno, los requerimientos mínimos de oxígeno para mantener córneas en estado saludable. Y 15 años después, la investigación y desarrollo nos dio los lentes hidrogel de silicona, con lo cual teóricamente el hito del oxígeno cambió significativamente. Métodos de fabricación, nuevos diseños industriales permitieron que los lentes de contacto que habíamos usado durante muchos años, desde la década del 60, pues pasara a un sistema de reemplazo mucho más organizado, mucho más confiable, que fue el reemplazo mensual. Y entonces, si vamos a hablar el día de hoy de lentes reusables o lentes de reemplazo mensual y nuevos usuarios, pues tenemos que un poco tratar de estandarizar el tema del reemplazo, el esquema de reemplazo, que muchas veces entendemos y lo conversábamos un poco con Alicia antes de iniciar. Nosotros a veces damos por entendido que el paciente nos entendió el mensaje, las razones por las cuales debe renovar o cambiar su lente de contacto cada mes, pero muchas veces sucede que el paciente no lo sabe o nosotros no nos hemos explicado adecuadamente. Y eso va un poco al tema de la empatía, ¿no? A tratar de ser o de ponernos en el lugar del paciente y retroceder a esa época en la cual éramos estudiantes o fuimos estudiantes y nos hablaron por primera vez de los lentes de contacto y digamos, tratemos de hacer memoria y ver si entendimos exactamente lo que nos quisieron decir. Entonces, de alguna forma, la empatía lo que va a buscar en nuestros pacientes es la posibilidad de que el paciente o nosotros nos enfoquemos en qué tipo de paciente tenemos, qué necesidades tienen, qué actividades visuales realizan los pacientes, si los lentes de contacto podrían ser una opción y muchas veces sucede que el paciente, cuando tú le preguntas si ha usado lente de contacto, te dice nunca me lo sugirieron como una opción y entonces si hacemos un mea culpa, pues definitivamente a veces nosotros los profesionales no hemos sido lo suficientemente informativos con el paciente, por decirlo de alguna forma, para que el paciente pues pueda tener todas las opciones posibles, presentes y ayudarlo a tomar una decisión. Definitivamente sabemos que las gafas siempre van a acompañar al uso de lentes de contacto, pero en algunos momentos del día, pues los pacientes querrán prescindir de los lentes de contacto para algunas actividades específicas, no se requerirá el uso de lentes de gafas aéreas, sino sería mucho más práctico para el paciente el uso de lente de contacto. Así que el día de hoy vamos a hablar de esos conceptos claves que comienzan con la empatía, ¿no? Con el inicio de la consulta y el paciente.
Tener muchísima oportunidad. Tenemos evidentemente diferentes tipos de reemplazo con los que podemos cubrir a toda la población que pues llega a nuestro punto de venta, que llega a nuestra consulta y pues que también se van satisfechos de ella por toda la diferencia que es el traer una montura, el ver a través de una montura o de una lente oftálmica y ver evidentemente con un lente de contacto. Sí, como tú decías, pues definitivamente las necesidades de visión por un lado nos han hecho que cambiemos mucho nuestra mentalidad, pero un aspecto importante que tú mencionaste es que muchas veces el paciente refiere, a mí nunca me ofrecieron, y por otro lado el profesional también dice, el paciente nunca me preguntó. O sea, yo creo que en algún momento desde la perspectiva de la empatía tenemos que romper esa falta de conectividad con el paciente, ¿no? Presentar las opciones. Mira, estas son las opciones que hay disponibles. La opción A es de esta forma, la opción B es de esta forma, la opción C es de esta forma. Y con eso yo creo que podemos tener información importante para el paciente para que él conjuntamente con nosotros pueda tomar una adecuada decisión y podamos en un paciente, sobre todo en aquellos de pacientes de primera vez que pueden ser muy jovencitos, como mencionábamos respecto a la pandemia, pueden ser más adultos que están interesados en tener una buena visión y estable durante el día o durante su nuevo sistema de trabajo actualmente. Entonces, eso requiere que nosotros pues tengamos que ser mucho más proactivos en el momento de dar las opciones. Al final de cuentas, por un lado es que nosotros tenemos que seguir educándonos definitivamente, y por otro lado es también la educación al paciente, ¿no? La educación que nosotros tenemos que ofertarle al paciente respecto al problema que tiene, tratar de ser empáticos respecto a la condición que lo está afectando, la razón de la consulta o digamos, lo que finalmente tenemos como clínicamente como resultado de una valoración del sistema visual, un defecto refractivo que es susceptible de ser corregido, y esto parte de la perspectiva de que el profesional tiene que estar adecuadamente educado, pero también el paciente requiere que lo eduquemos. Y fíjate que retomando esta parte donde tú dices que el adaptador, perdón, tiene que estar educado, yo no solamente me quedo con el tema de la educación que recibes en la escuela, sino la educación del buenos días, del buenas tardes, de una sonrisa, de ser amable con el paciente. A mí a veces me gusta esta frase que siempre digo, ser paciente con el paciente, porque muchas veces cuando el paciente no sabe ni siquiera pronunciar la palabra estigmatismo, tendemos a hacer burla o tendemos a mofarnos o tendemos a hacer caras y eso evidentemente hace que rompamos la poca conexión que pudiéramos tener con un paciente. Entonces yo creo que sí la educación comienza desde cómo somos como personas, desde cómo somos como profesionales, desde cómo le damos el buenos días, cómo le damos una explicación al paciente. Evidentemente tenemos que ir en cada una de las pruebas explicándole para qué se las hacemos porque pues esa parte de estar con el mudo pues no está tan padre, ¿no? Cuando tú tocas al paciente y el paciente hasta brinca, pues evidentemente se espantó. Si tú no le dices, oiga, disculpe, mi mano está húmeda porque me la acabo de lavar, perdón, le voy a tocar la cara, voy a jalar un poco su párpado, voy a agarrar desde sus pestañas, pues, el paciente se siente a veces hasta invadido. Entonces, vale mucho la pena en los protocolos de educación hacia el paciente empezar de cero. Recuerda cuando tú fuiste justamente lo que yo digo desde un principio neófito de primera vez, cuando tú no sabías ni qué era un examen de la vista. Entonces, ponte de ese lado, en los zapatos de esa persona y empecemos de cero. Desde mi nombre es, mire, la prueba dura tanto tiempo, mire, voy a hacer diferentes pruebas para darle una excelente herramienta para sus ojos. Sabemos que probablemente dentro de mi óptica, mi consultorio, mi gabinete, como lo gustemos llamar, pues voy a tener diferentes herramientas y como tú bien decías, explicar cada una de ellas y para qué le pueden ayudar. Y también en el momento que ya no me toque, explicarle por qué me toca canalizar, pero todo con la cabalidad de decirle por y para qué funciona cada uno de estos protocolos. Si yo educo a mi paciente en un tema de lente de contacto, explicarle precisamente por qué lo tengo que educar y a dónde no quiero que caiga. Y a veces también, hasta en la propia montura oftálmica, precisamente para que en 3 meses no se rompa, yo te tengo que educar cómo te la quites, cómo te la pongas, cómo la limpias. Entonces, yo sí creo que todos los protocolos de educación desde el momento del saludo, ¿no? Porque a veces hasta el saludo es intimidante cuando prefieres en vez de saludar estar viendo tu teléfono o en vez de saludar parece
que estás gritando, pues desde ahí empezamos a romper mal el hielo con el paciente, ¿no? En vez de empezar a hacer conexión, pues empezamos a desconectar y ahí es cuando aplican el de, regálame mi presupuesto en un papelito y más tarde vuelvo, ¿no? Entonces, procuremos no hacer ese tipo de cosas y más vale educar con pasión, porque justamente por eso estamos en lo que estamos. Y hoy día es todo un reto, ¿no? Porque, como tú decías, de repente una sonrisa, un buenos días, un gesto amable siempre rompe el hielo en los mejores pacientes. Y hoy día tenemos un reto mayor porque la mascarilla evita que el paciente pueda ver parte de nuestro rostro. Y la vez pasada conversaba con alguien y la conclusión es que tenemos que aprender a sonreír con los ojos, ¿no? Que nuestra expresión visual sea diferente, nuestro tono de voz a pesar de la mascarilla sea diferente, para que el paciente sienta de que realmente yo estoy preocupado por su salud visual, es mi trabajo profesional, no es solo el que me toca atenderlo, sino es que realmente es mi responsabilidad profesional, porque para eso estudié esta profesión y para eso me dedico a este tipo de labor. Si no, definitivamente hubiéramos decidido estudiar otra cosa. Como tú decías, educar con pasión es importante porque yo creo que cuando uno logra trasladar una emoción hacia el paciente, como sucede con las personas, como sucede con tu pareja, como sucede con tus hijos, cuando tú trasladas una emoción, definitivamente ese conocimiento se hace mucho más profundo, se queda con el paciente y nos permite luego, como tú decías, esa mayor conexión. Y también además nos permite ganarnos la confianza del paciente, lo cual es muy importante porque tú decías, luego, cuando yo toco al paciente, a veces mi mano está fría, mi mano está húmeda, el paciente salta porque no esperaba el tipo digamos, de procedimiento que iba a realizar y explicarle todo lo que vamos a ir haciendo, digamos, no tan detalladamente, pero en este momento voy a examinar tal cosa y esto es importante para tal otra, siempre es muy valioso para darle mucho mayor confianza al paciente. Creo que eso es parte de nuestro trabajo de día a día si queremos ganar pacientes que finalmente se conviertan en tan exitosos como nuestras adaptaciones. Exacto, y fíjate que el tema de la confianza, como todos sabemos, es una línea súper delgada, ¿no? Entonces nosotros decidimos justamente si rompemos esa línea o la mantenemos. Evidentemente, si es una confianza que no supere la línea del respeto, pero que dentro de esa confianza también el día de mañana el paciente pueda decir, mira, te traje a alguien más, hoy te traigo a mi sobrino, mañana te traigo a mis hijos, mañana. ¿Por qué? Porque yo le generé justamente esa confianza a mi paciente, porque yo logré fidelizar con él, porque yo logré justo conectar para que juntos nos pudiéramos ayudar. Muchas veces los pacientes, ustedes saben, no sueltan prenda a veces de nada, por muchos temas que han pasado evidentemente a nivel mundial, de robos, de secuestros, a veces ni el teléfono te quieren dar, ¿no? Pero también nosotros tenemos que hacerles saber precisamente por qué necesitamos ciertos datos. Y obviamente todos esos datos guardarlos para evitar romper justo esta línea de la que yo te platico, ¿no? Como bien nos muestra la imagen, bueno, pues no siempre es tan fácil creer o confiar en el que está atrás de mí o en el de al lado y mucho menos a ojos cerrados, pero pues evidentemente la confianza es una labor que tenemos que trabajar mucho desde cero, porque la persona que entró a mi óptica no ni siquiera me conoce, mucho menos yo a él, ¿no? Entonces vale mucho la pena trabajar siempre en pro de que podamos lograr, perdón, cosas asertivas juntos. Y es un tema que se va, como tú dices, se va construyendo, no es algo que yo lo gano en la primera consulta. De repente, si es recomendado de alguien, es como que un poco más fácil entrar con el paciente porque ya el paciente viene con una idea positiva respecto al trabajo y a la consulta que vamos a realizar. Pero es un paciente que llega, digamos, de la calle porque le tocó, porque de repente estaba en su plan de seguro y me tocó a mí de repente la suerte o de repente pasó, vio un armazón en la vitrina que le llamó la atención o una gafa de sol y entró a preguntar y dijo, aquí hacen examen, pues pueden examinarme a mí y obviamente eso construye una confianza diferente, ¿no? Termina siendo diferentes escenarios, pero con el mismo objetivo final de construir confianza. Justo lo que tú dices, ese escenario es en el que tenemos que trabajar y evidentemente nunca descuidar, nunca descuidar porque
pues justo eso es lo que hace que el paciente vuelva conmigo y no solamente a lo mejor hoy compre un lente de contacto, mañana va a venir y va a comprar una gafa, pasado va a venir y va a comprar un oftálmico, dentro de 8 días viene y ya viene por otro oftálmico porque ya le gustó el morado, pero entonces viene y como se va de vacaciones, a lo mejor ya se lleva otro reemplazo de lente de contacto. Y entonces así sucesivamente nos vamos haciendo de un, digo yo, de un cerrito de ventas, ¿no? Porque al final, nos guste o no nos guste, todos vivimos tarde o temprano de eso. Entonces, sí es importante cuidar toda esa parte, todo lo que le pueda generar confianza, la limpieza, un buen ambiente, que el lugar huela bien, que no nos gritemos, que nos hablemos con amabilidad, que desde que le contestamos ya sea la puerta, el teléfono o el mensaje, pues todo sea de una forma amable. Y otro aspecto que también gana confianza es cuando tú decides una adaptación de lentes de contacto, por ejemplo, son los momentos de la inserción, de la remoción, de las recomendaciones de cuidado que van de alguna forma enlazadas a las necesidades del paciente, ¿no? No es, como lo comentábamos al inicio, antes de comenzar, no es ese profesional que le da al paciente un video de YouTube para que vea cómo se ponen, cómo se sacan los lentes, ¿no? Sino es que te toca a ti explicar por qué, porque en algunos pacientes es más fácil, pero en algunos otros pacientes nos va a tomar un poco más de tiempo y tenemos que adaptarnos a a las necesidades de ese paciente, a sus temores, porque como tú decías, cuando nos tocó ponernos por primera vez a nosotros un lente de contacto, cuando estudiantes de repente ardió, molestó, se sintió, etcétera, pues debo ponerme yo, y como regresamos al principio que hablamos de la empatía, me debo poner en los zapatos del paciente y ver que para él, si es un paciente de primera vez, todo esto es nuevo, y siendo nuevo siempre involucra un cierto nivel de ansiedad que nosotros tenemos que básicamente disminuirles. Fíjate que, como tú sabes, aquí en México a mí me gusta mucho trabajar con estudiantes y yo siempre los invito a eso, ¿no? Eh, haz mucha práctica contigo primero, haz mucha práctica contigo, juega primero contigo, tócate tú mismo, explórate tú mismo, conócete tú mismo para cuando te toque tu primera vez con el paciente. En muchas ocasiones, como lo comentábamos hace ratito, el lente es súper cómodo, pero la experiencia que yo ya tuve de la jaloneada que me acomodaste en los párpados y en la cara ya no fue grata. Ujú. Entonces, si yo no soy sutil, pues obviamente no lo voy a poder hacer. Nos tocaba hace poquito que un estudiante me decía, no es que a mí no me gusta que me pongan nada en los ojos, ni me gusta poner nada. Entonces yo le decía, imagínate que hoy, justo hoy que tenemos que trabajar en las adaptaciones en herramienta de espejo, donde yo me tengo que colocar frente al paciente y enseñarle cómo lo hago, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y si de un inicio el paciente ve que a mí me tiembla la mano y que yo no puedo, y a ver, jáleme este párpado usted y jalo yo este otro párpado, pues evidentemente eso no va a generar confianza, que es un tema súper importante, ¿no? Tampoco puedo delegar al paciente que lo haga solo. Yo tengo que estar con él y él tiene que ver en mí la confianza. Desde la primera inserción, cuando yo abro el lente de contacto y le muestro, mire, este es el lente, voy a jalar un poco sus párpados, los voy a sostener desde el borde de sus pestañas para poder insertar el lente, usted tranquilo, viendo todo el tiempo a un punto específico para que yo pueda colocar. Y una vez que tú colocas, que esa primera experiencia sea maravillosa. Lo mismo para la primera remoción. Mire, usted viendo un poco arriba, yo voy a jalar un poquito el lente. Mire, ya tengo el lente en mis dedos, no pasó nada. Entonces, esa confianza, evidentemente, cuando a él le toque hacerlo, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil que lo pueda hacer. En herramienta espejo, por ejemplo, esta foto que tú colocas, me gusta, sin embargo, cuando tú de primera vez colocamos al paciente solo en este pequeño espacio, a veces el paciente cree que cuando ya no lo logró en ese pequeño espacio, el mundo se acabó. A mí me gusta mucho trabajar y mostrarle que puedo cruzar mis brazos, puedo utilizar ambas manos, puedo utilizar diferentes dedos, porque evidentemente esto le hará saber a mi paciente que entre más cómodo yo me sienta para trabajar, de mejor manera lo haré. Te digo yo, ahora en esto de las herramientas, cuando trabajas en efecto espejo, pues evidentemente si yo no me lo sé poner ni yo mismo, pues cómo voy a educar al paciente, ¿no? Entonces, en el tema de la confianza, de la empatía, de las necesidades que un paciente tiene, primero que todo tengo que aprenderlo a hacer conmigo para después mostrárselo al paciente y así me cueste hacerlo conmigo 60 veces en un espejo, pues hasta el momento en el que ya no me cueste, en el que mi mano ya no tiemble, en el que mi ojo ya no baile, en el que no me escurran lágrimas porque todavía no lo sé hacer bien, en ese momento yo puedo decir, me aviento con cualquier paciente. Mucha gente de repente, sobre todo los estudiantes, me dicen, oye, pues si es niño, no te preocupes, si tienes un primito, ese primito justo es con el que vamos a empezar a hacer nuestras prácticas. ¿Para qué? Para que justo cuando ese paciente distinto, diferente,
lente, el que no se deja, el que es complicado, te toque en la consulta, a ti ya no te dé miedo y tú ya lo puedas hacer porque ya lo dominas. Pero sí es muy importante, yo creo, el tema de, pues no dejarlo a un video, como tú bien decías, Guillermo, sino estar tú del lado de él. Así te toque hacerlo frente a él, así te toque hacerlo sosteniéndole la mano, subiéndole el codo, abriéndole más el párpado, no importa, pero que él sienta que tú eres ese aliado que justo le va a ayudar para que también, si tú le dices como que busque un video para quitárselo y ponérselo, el día que él tenga un problema, también va a buscar un video y no te va a buscar a ti. Entonces vale mucho la pena también entregarle a lo mejor una folletería en donde le expliques 10 pasos básicos y en el momento que a lo mejor octavo paso se pierde, no te preocupes, siéntete y volvemos a empezar. Y no te puedo dar de alta lastimosamente hasta que tu protocolo de limpieza, remoción e inserción no sea el adecuado. ¿Cuál va a ser el adecuado? Cuando la mano ya no le tiemble, cuando él ya sepa qué reemplazo es, cuando él ya sepa cómo lavarlo, cuando él ya sepa todo lo que tiene que ver con su lente de contacto, a lo mejor en ese momento yo puedo pensar si doy o no doy de alta. Porque si no, entonces después volvemos a lo mismo. Es que él nunca me dijo y es que él nunca me preguntó. Y pues no, yo creo que vale mucho la pena. Así tomemos 10, 15, 40, 50 minutos en una consulta, que el paciente se vaya seguro de lo que hizo justo en esa consulta. Claro, y a veces ese paciente que al inicio de repente no es muy hábil manipulando el lente de contacto, es el paciente que finalmente termina siendo el más exitoso. No siempre ocurre, pero ocurre que es el más cuidadoso para la inserción, el más cuidadoso para la remoción, y te dice contento cuando viene al primer control, mira, ya estoy dominando ponerme y sacármelo muy fácilmente. Al principio me costó un poco más de trabajo, pero ahora ya estoy mucho mejor. Ya puedo darme cuenta cuando el lente está derecho y revés, que es algo que a veces olvidamos contárselo al paciente, y el paciente te dice, no estoy viendo igual porque el lente se lo puso al revés, y muchas veces asumimos que el paciente, mira, el lente es así y así debe estar, se lo mostramos en nuestro dedo y pensamos que el paciente ya lo vio, pero el pobre paciente miope de 4 o 5 dioptrías, se lo mostramos 1 metro, no vio absolutamente nada. Exacto. Y yo creo que el paciente sí lo vio. Entonces, otro aspecto que también creo que tenemos que tratar de empatizar con el paciente, ¿no? Tratar de verificar y hacer una suerte de feedback si el paciente realmente nos entendió. Y como tú decías, estar solamente dar de alta esa parte de la adaptación, siempre y cuando el paciente realmente sabe hacer lo que tú quieres que haga adecuadamente cuando esté solo, ¿no? Sí, fíjate, a mí me gusta mucho esa parte cuando de repente al paciente le dicen, mire, si su lente está como casualita, está bien, pero si su lente tiene las orillas para afuera, está mal. Pero entonces usted póngaselo y si ve mal, se lo saca, lo voltea y se lo vuelve a poner. Honestamente, Guillermo, a nosotros cuánto tiempo nos costó entender la casualita o la no casualita, ¿no? Entonces, yo creo que vale muchísimo la pena más bien adaptar un lente que tenga un sistema que le haga saber al paciente con una guía de identidad si el lente está al derecho o si el lente está al revés, para justamente evitarle esta mala experiencia de, ay, creo que está mal, me lo saco y otra vez para adentro y a lo mejor en ese protocolo ya hice algo mal, ya me jalé de más, ya me piqué el ojo y volvemos a las malas experiencias, ¿no? Entonces, yo sí creo que vale mucho mejor un lente con identificador que nos diga cuál es el derecho, cuál es el revés. Si probablemente es un lente para astigmatismo, lo mismo que a lo mejor las líneas de identidad me marquen justamente si el lente está bien colocado o si el lente no está bien colocado, pero que el paciente no tenga que vivir esa mala racha de la cazuelita o las orillitas para afuera o del quíteselo y póngaselo y ahí usted se da cuenta si está bien puesto, ¿no? Entonces, yo sí creo que vale muchísimo más la pena hacer otro tipo de ejercicios que realmente nos ayuden a explicarle al paciente si de verdad el lente va a estar bien. Probablemente, como yo te decía hace ratito, un lente que tenga una marca de identidad que pues, a nosotros también nos dé la confianza de decir, mire, paciente, no se preocupe, usted lo ve, aquí está la marca de identidad, no hay ningún problema, usted coloca su lente de contacto, ¿no? A veces hay gente que dice, ay, bueno, pero si tiene, como bien tú decías, un -8 no lo va a ver, evidentemente lo ve. Si se ha arreglado la vida, a veces hasta por 10 años con esa graduación, evidentemente el paciente se las arregla para encontrar su marca de identidad, ¿no? Yo sí creo mucho que vale la pena adaptar tecnologías que tengan esas marcas y también entiendo que las compañías pues obviamente invierten en hacer este tipo de lentes precisamente para evitar esas malas experiencias tanto en el adaptador como precisamente en el paciente. Además basados en las experiencias, ¿no? En lo que comentan
las personas que hacen clínica respecto a cuáles han sido los problemas o el mayor problema que tiene un paciente al insertar, al remover, al verificar si el lente está derecho o al revés, que facilitan que luego eso se traslade a investigaciones de investigación y desarrollo a la parte clínica y sirva para que los profesionales puedan hacerle a los pacientes la vida más fácil. Otro aspecto que también es relevante son el tratar de establecer buenos hábitos o condiciones de buen uso y cuidado de los lentes de contacto en los pacientes, ¿no? Evitar que el paciente pues utilice agua del grifo para lavar los estuches o lavar los lentes propiamente y que utilice adecuadamente soluciones. Es algo que también tenemos que educar a nuestros pacientes. Fíjate, Guillermo, que yo hace poquito, hace 15 días, si no me equivoco, mi esposo también, al igual que yo, es licenciado en optometría y evidentemente hacemos nuestra práctica clínica los fines de semana. Y nos tocó que llegó un paciente adulto, ya adulto mayor, utilizando lente de contacto. Te juro que cuando destapé yo el estuche del paciente, hacía como una liga de chicle de todas esas sustancias que venían en las cuerdas de ese estuche. Y yo le decía a mi esposo, o sea, fíjate cómo a veces damos por hecho creer que como estamos en pleno siglo XXI, la gente entiende que los lentes se tienen que lavar, que el estuche se tiene que sustituir, y no es cierto. De verdad que suena feo el término, pero a veces en educación y buen cuidado seguimos en pañales. La gente sigue limpiando el lente con saliva, la gente sigue no lavando ni reemplazando los estuches. Entonces yo sí creo que es muy importante que nosotros hagamos un muy buen, yo sí creo que es un control en el cual el paciente me traiga constantemente todo con lo que utiliza su lente de contacto. ¿Cómo es su solución? ¿Cómo está su estuche? ¿Dónde se coloca el lente? ¿De verdad se está lavando las manos? ¿No se lava las manos? Todo lo que me haga a mí saber si de verdad el paciente está cumpliendo con el protocolo que yo le mandé. Hay gente que a veces hace colección de estuches y uno pregunta, bueno, ¿y para qué quiere tantos estuches? Pues no sé, me llegan cada que viene una solución. Señor, si le llegan es evidente que es para que los reemplace, ¿no? Mucha gente también que por años nos han educado a mandar a los pacientes a colocarse lente en el baño y que dejan el estuche en el baño destapado, sin siquiera ponerle un espacio independiente donde no se contamine. Todos sabemos que el baño a veces de todas las casas del mundo es el lugar más contaminado. Entonces, ahí se queda el estuche, ahí se queda la solución, a veces la solución se queda hasta destapada. Entonces, toda esa contaminación, pues evidentemente se va a quedar en el lente, evidentemente nos va a generar alguna molestia. Entonces, nos vale invitar al paciente a colocárselo, no sé, hoy en día a lo mejor en un tocador, en una mesa, en un lugar diferente. Ahora, si lo vas a hacer en el baño, pues todos tus aditamentos sácalos y consérvalos a lo mejor en una Ziploc, en cualquier otro lugar que obvio lo saque de la contaminación. Cuando colocamos o cuando hablamos de las estuches, de las soluciones, perdón, el paciente tiende mucho a, no sé, de verdad no sé si a todos o a nivel Latinoamérica o a nivel mundial, de verdad nos cueste mucho tapar la solución. ¿Cuánto gasto de energía nos hará tapar la solución? Te juro, Guillermo, hay mucha gente que deja las soluciones por años destapadas. Entonces, imagínate toda esa contaminación que le entra a la solución. Hay otras personas que tienden a traer la solución en la mochila, yo siempre digo como si fuera un refresco, y van al sol, van al campo, van al trabajo, vienen, van, suben, bajan, y esa solución ahí viene. Sabemos que esas soluciones se tienen que mantener de una manera fresca, en un lugar limpio. Entonces, yo creo que todo eso conlleva justo a malos cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que vale mucho la pena explicarle al paciente por qué la importancia de también reemplazar el estuche, reemplazar una solución, no lavar las cosas a lo mejor con agua de grifo y creer que es lo ideal, ¿no? O sea, sí sabemos que se vale se vale, perdón, limpiar o lavar el estuche con el agua del grifo, pero también con jabón, secarlo, limpiarlo, mantenerlo, guardarlo en una Ziploc, en un lugar limpio, ahí el protocolo ya cambia. La solución, pues tampoco es un refresco que se pueda andar cargando, ni que porque hoy te la di, hoy en marzo te va a durar hasta noviembre, no. También eso tiene un periodo de vida útil y también se tiene que reemplazar. Y también es importante que yo como profesional le diga, oye, ya pasó el mes, ya pasaron los 3 meses, ya pasaron 2 meses, ya toca cambio de solución. Porque si no, el paciente de repente me ha tocado escuchar aquí en México historias de terror donde le ponen agua de garrafón, donde le ponen vinagre, donde le pusieron tantito alcohol para que rindiera y no te imaginas esas superficies oculares cuando llegan al punto de la revisión, ¿no? Que tú dices, pero ¿quién le dijo? Ah, es que mi comadre, es que lo vi en YouTube. No, señor, aquí el adaptador soy yo y usted va a hacer lo que yo como adaptador diga. Entonces, siempre va a ser muy importante jamás dejar de lado un paciente y jamás dejarlo
educar siempre en el buen cuidado de todo el protocolo del uso de un lente de contacto. Sí, y hablando de protocolo, creo que hoy día la nueva normalidad que tenemos ha obligado a protocolos muchísimo más exigentes, ¿no? Sabemos que gran parte de las, digamos, de la prevención para el contagio de la COVID-19 está directamente asociado a un adecuado lavado de manos, ¿no? Esto es un aspecto importante del, digamos, de la prevención de la enfermedad. Una simple lavada de manos, buena lavada de manos, pues va a servir también no solamente para prevenir el COVID, sino para el manejo de sus lentes de contacto. Como tú decías, un buen hábito de cuidado de sus estuches, de recambio de soluciones, de no rellenar soluciones, porque a veces Exacto. ocurre también que los profesionales le dicen al paciente, no, puede recargar ahí nada más y tiene el paciente un caldo de cultivo de microorganismos en el estuche, y cuando tú ves el estuche, como tú decías, pues abres la tapita y encuentras, claro, como una goma, básicamente la parte, digamos, de la solución, la parte gomosa de la solución que está pegada, adherida en ese estuche, que finalmente se convierte pues en microbiota, que al final es la posibilidad de algún tipo de complicación de carácter inflamatorio que el paciente pueda tener, y que se puede convertir desde una irritación, como tú decías, de un pobre ojo rojo hasta un problema serio ocular. Y es algo que debemos advertirle al paciente, que tener buenos hábitos definitivamente, así como el lavarse las manos, y de acuerdo a la OMS, lavarse las manos salva vidas, no solamente por el tema de la COVID-19, sino que lavarse las manos antes de manipular sus lentes de contacto puede salvar también la salud de sus ojos. Exacto, fíjate que recién, hace poquito justo leíamos un estudio que justo nos hablaba de eso, ¿no? O sea, de la poca o nula lavada de manos que a veces como profesionales nos hacemos, ¿no? Yo siempre digo, a veces estás en consulta antes de la pandemia y pues atendías al paciente, y a veces hay gente que hasta daba por hecho y así se seguía paciente tras paciente tras paciente tras paciente, y dices tú, no, a veces simple y sencillamente tocar la cara de alguien más que no sea mi cara, o tocar una superficie previo a tocar un paciente, bien vale la pena lavarte las manos, pero para todo, ¿no? Justo en este estudio nos hablaban que muchos de los profesionales de cualquier índole de la que tú quieras, profesionales en salud, estaban desconformes justamente con este protocolo de lavado de manos, ¿no? Y justo ellos mismos decían que no tenían ese buen hábito. Y sí, honestamente, muchos de nosotros no tenemos hay quienes tenemos fobia, por ejemplo, yo ya tengo un issue por lavármelas, ya es tantito y ya siento que ya necesito lavármelas, y a veces exageramos, y hay quien de plano no, y entonces tú dices, no, o sea, desde aquí empieza un buen hábito, ¿no? Y vale la pena preguntarle al paciente, a ver, platíqueme, ¿antes o después de quitarse el lente de contacto se va a lavar las manos? Y desde ahí te das cuenta, usted me dijo que nada más cuando me lo vaya a poner. No, cuando te lo vayas a poner, te lo pones, te las vuelves a lavar y ahora sí te vas a tus actividades. Regresas, te lavas las manos, te quitas el lente y te las vuelves a lavar. Punto. ¿Por qué? Porque esto le hará le hará a la cabeza del paciente el ruido de decir, bueno, ¿y por qué tanto lavado de manos? Porque es importante entender que es salud ocular, prevención ocular, cuidar mis ojos. Evidentemente, si yo traigo las manos limpias, mis ojos van a estar bien. Pero si desde el principio yo no empiezo ni siquiera por el buen hábito de lavarme las manos, no quiero yo voltear a ver cómo va a terminar esa adaptación, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena educar en hábitos súper básicos como es el buen lavado de manos, hasta en hábitos ya más profundos como protocolos de limpieza de estuches, de soluciones, y pues a veces hasta del propio ojo, ¿no? Porque mucha gente cree que, bueno, pues yo ya uso lente de contacto, ya pues con eso, ¿no? Pues también tienes que lavarte el borde de tus pestañas, tus cejas, toda tu cara todos los días, porque vas a utilizar tu lente de contacto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vale mucho la pena educar al paciente a veces desde hábitos súper mega básicos hasta hábitos ya más complejos de limpieza. Sí, suena, digamos, hasta cierto punto, como tú decías, suena a veces hasta exagerado, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué? Porque definitivamente la superficie del rostro tiene bacterias, que está Exacto. expuesta, tiene una serie de bacterias residentes, todas las superficies. Los teléfonos celulares pues son un caldo de cultivo de microorganismos, porque los ponemos en todos los sitios, en todas las superficies, los manipulamos, nos los ponemos hacia el rostro, los sacamos, los ponemos en la mesa, los llevamos al baño.
O sea, el teléfono celular es algo que tampoco cuidamos adecuadamente. Después con esas mismas manos que supuestamente me lavé y agarré el teléfono, pues me voy a manipular el lente de contacto. Después nos quejamos porque el lente me molesta, se me puso rojo el ojo. Exacto. Definitivamente, pues eso va al tema de subsiguiente, ¿no? Que sería el cuidado y mantenimiento por un lado y por otro lado el seguimiento de los pacientes, ¿no? El examen que debemos hacer, aprovechar la oportunidad que tenemos cada vez que el paciente visita nuestra consulta para poder hacer un buen examen de segmento anterior para tratar de ver si no solamente es que el paciente está viendo bien y que eventualmente se siente cómodo, sino que realmente los lentes de contacto no están generando ninguna mala interacción, sí, porque se contaminó, se ensució, no lo limpió, etcétera, con la superficie ocular del paciente. Y así, de alguna forma, como decíamos al principio, cuando hablamos de un paciente nuevo que va a ser exitoso, que nosotros pretendemos que sea exitoso en el uso de lentes de contacto, en la medida que yo controle adecuadamente. Me acuerdo de un artículo que leí hace algún tiempo que refería que en pacientes de primera vez, por ejemplo, la deserción, el nivel más alto de deserciones estaban básicamente catalogado en los 3 primeros meses. ¿Eso qué significa o qué significaba? Que si yo puedo lograr que mi paciente mantenga el uso de los lentes de contacto al menos por los 3 primeros meses y salvemos todas las, digamos, o subsanemos todos los errores del inicio, probablemente sea un paciente que siga usando lentes de contacto. De lo contrario, pues tendré ese paciente en esa noche que se puso los lentes y nunca más regresó a la consulta y yo no sé si los usó, si los siguió usando o si se mudó o le pasó algo, ¿no? Entonces, yo creo que este aspecto del control de la adaptación es un aspecto sumamente importante también. Y sí, como tú bien lo dices, control de una adaptación, no solamente despachar una caja. Fíjate que de repente yo creo que en este mundo tan cambiante todo el tiempo la gente siempre sale con que es que solo tengo 5 minutos, es que hoy no puedo, es que fíjese que el miércoles, es que... Entonces, si usted no tiene tiempo para una adaptación, yo tampoco voy a tener tiempo para una complicación. Más vale que usted venga, se siente, yo revise, como tú bien dices, toda la superficie donde yo voy a colocar ese lente y qué compatibilidad va a tener usted justamente con cualquiera de los lentes que yo tenga dentro de mi óptica. Y una vez que yo haya revisado, que yo ya lo haya analizado justamente en una lámpara de hendidura, pues justo explicarle para qué lo senté. Hoy en día ya ves que justo el tema del celular y la moda es tomar una foto y mostrarle justamente qué encuentras, qué no encuentras, qué es bueno, qué no es bueno. Y así también él se sensibiliza un poquito consigo mismo y entienda por qué te tienes que sentar en un equipo a ser analizado antes de que te despachen una caja, ¿no? Y sobre todo en pacientes nuevos. Evidentemente, si yo no sé cómo está esa superficie ocular, sería un riesgo que yo me aviente a colocar un lente en donde ni siquiera conocí. No sé si yo he abierto párpado y me encuentro ahí, no sé, un empedrado, si probablemente la córnea está toda lastimada, no sé. Entonces, siempre va a valer la pena que yo siente a mi paciente, que yo lo convoque a que me regale 10, 15, 20, 40 minutos, el tiempo que sea necesario para hacerle una adaptación del lente de contacto. Hace poquito nos pasaba que en una óptica llegó un paciente y entonces lo empezaban a analizar y me platica mi amiga que el paciente empieza a leer que decía ahí contactología y adaptación del lente de contacto y el mismo paciente le preguntaba a ella, ¿y esto dónde lo hacen? Y ella le decía, pues aquí, ok, o sea, como que los pacientes a veces no entienden lo que tiene que ver una óptica porque ya se quedan en la cabeza que la óptica solamente es para armazones. No, en la óptica se hace una adaptación del lente de contacto y en la óptica se hace N cantidad de cosas porque para eso se estudia. Y esto de alguna manera reivindica el rol de los profesionales, ¿no? Exacto. Porque ya no solamente es la venta de la gafa porque tengo una prescripción, es la venta del armazón y la negociación solamente del precio del tipo de lente oftálmico que le voy a poner al armazón que tú has escogido, sino son las opciones, ¿no?, que te puedo ofrecer. Yo he visto que en el ámbito de la óptica oftálmica los productos se han diferenciado tanto que hoy día digamos, la relación de productos entre fabricantes es tan grande que uno tiene prácticamente libros con las opciones de precio de cada producto que uno tiene y tienes que súper especializarte para poder saber este multifocal qué características tiene con este material, con este tratamiento, con estos tratamientos de superficie. Y en los lentes de contacto, pues digamos que las opciones son menos y lo que tenemos que involucrar es más de nuestro trabajo clínico que solamente el aprender de memoria solamente qué son los productos, ¿no? Y en ese escenario yo creo que la clínica, la parte clínica de la adaptación es la que deberíamos destacar,
para que, como tú dices, pues ese paciente que pregunta, ¿y los lentes de contacto dónde los adaptan? Pues aquí, ¿no? Porque aquí tenemos un Exacto. profesional Ujú. que es el que puede hacer esa adaptación, que es el que puede velar por la salud de sus ojos y que es el que se va a encargar de que usted pueda tener un uso saludable de sus lentes de contacto. Exacto, justamente es justo, pues, englobar todo lo que realmente un profesional de la salud hace, ¿no? Desde lo más simple, desde lo más básico que a veces la gente cree que es una cartilla de Snellen y sentarte ahí a decir las letras, hasta lo más complejo, ¿no? Y también hacerle saber a la gente el escenario de la realidad. Mire, usted llegó viendo así y mire cómo se va viendo. Mire, usted llegó viendo así y mire cómo ve ahora con esto y mire cómo ve ahora con esto y vea cómo ve sin ayudas y vea cómo ve con ayudas y vea por qué precisamente nos detuvimos a hacer protocolos largos en precisamente en su persona o en este paciente o en su hijo o en su esposo, porque no nada más es ven y te monto cualquier cosa sobre un oftálmico, no, ven porque yo voy a tratar y voy a procurar por tu salud visual. Y son aspectos relevantes que a veces realmente no tomamos en cuenta, ¿no? Digamos, tratando de resumir todo lo que hemos conversado el día de hoy, Alicia, ¿qué recomendaciones podríamos darle, como tú dices, te gusta mucho el tema de los estudiantes y tratar de sensibilizarlos a ellos al área de los lentes de contacto, pero digamos a esos profesionales que salieron y que luego de egresar pues ya no tuvieron mayor nexo y que cuando tomas la decisión de ver un paciente dices, bueno, mejor la gafa porque la gente de contacto, no, eso es complicado, hay que poner el lente, sacar. ¿Qué es lo que deberíamos decirle a nuestros pacientes? ¿No? Cómo ser mucho más asertivos, cómo tratar de aterrizar un poco en la empatía que tenemos con ellos. Fíjate que yo creo que dentro de las primeras recomendaciones, para mí estaría romper nuestros propios mitos y nuestros propios miedos. A veces sabemos profesionales que seguimos creyendo cosas que no son reales de un lente de contacto. A veces sabemos profesionales que ni siquiera volvimos a adaptar o a tomar un catálogo de lentes de contacto después de salidos de la escuela. Entonces yo creo que vale la pena el tema de romper tus miedos, tus mitos, adaptar lente de contacto, actualizarte de verdad. Eso sí es un tema súper mega importante. Actualizarte, yo a veces digo, pues en los principios, a veces súper básicos de un lente de contacto, mucha gente de repente quiere llegar a las altas especialidades, pero no entiende la parte básica, ¿no? A veces creen que los blandos son, uy, súper fácil, ajá, pero no lo haces. Entonces, vale mucho la pena empezar desde lo básico para que tú puedas a llegar a lo avanzado, romper tus mitos, romper tus miedos, romper tus barreras. Si tú eres ese adaptador que dice, ay, no, a mí me da cuch tocar un ojo, que a mí no me pongan nada, evidentemente desde ahí estamos empezando mal, ¿no? Entonces, yo sí creo que romper tus miedos, tus mitos, tus barreras, después educarte. A mí me gusta mucho la parte de jugar a ver, vamos, yo te hago una adaptación y tú me dices si te gustó. Vale mucho la pena antes de que el paciente se vaya, pues sí, con toda honestidad, platíqueme, ¿le gustó mi consulta? Porque a lo mejor en el camino te dice, no, que cree que no le entendí nada, no, que cree que siento que me está gritando, no, que cree que en la inserción y la remoción yo vi que se rió de mí. Y desde ahí vale la pena agarrar valor y decir, bueno, discúlpeme, ¿podemos volver a empezar? Se vale porque también somos seres humanos, pero se vale mucho, pues, evidentemente, pues, ¿cómo se dice? Evaluarte a ti mismo, platíqueme qué le gustó, qué no le gustó, por qué, a veces se vale hasta por qué no me compró, ¿no? No, pues porque usted, es que siento que está muy caro, mire, está invirtiendo en salud, a lo mejor explicarle por qué el valor de un lente de contacto, por qué el valor de una oftálmica, o sea, ser desde cero con un paciente, no verlo desde la parte de, a veces es un paciente más, no, yo creo que todos los pacientes que entran a nuestra consulta tienen que tener ese valor, ese cariño, ese respeto tuyo y pues evidentemente tú les debes de respetar a ellos actualizándote, siendo empático, siendo amable, siendo leal, honesto, ético principalmente, ¿no? Y en el tema de los alumnos, pues yo sí siempre los voy a invitar a que siempre, antes de que dejen las aulas de educación, las escuelas, hagan práctica de lente de contacto. Toda la vida. Busquen un lente, pónganselo ustedes entre pares, ustedes solos, con la mamá, con el sobrino, con la abuelita, para que cuando salgas tus manos, evidentemente, le demuestren al paciente que tú puedes poner un lente de contacto. A veces al paciente le cuesta, al adaptador joven le cuesta mucho, porque pues evidentemente lo ven joven y dicen, ¿a poco usted sabe? ¿No? Claro que sé y claro que tengo práctica y a lo mejor son mis primeros 4, 6, 8 años de práctica, pero lo sé hacer y lo hago bien.
pero no se vale llegar a la práctica, pues ya al trabajo de la vida real y todavía ir dudando de portafolios, todavía ir dudando de materiales, todavía no saber cómo destapar un blister, cómo colocarlo, cómo ponerlo, porque desde ahí empezamos con malos protocolos, ¿no? Y desde ahí empieza pues la gente a etiquetarte o la gente a pensar mal o lo que a mí más me choca, lo que más me choca es que alguien pueda decir, y eso que eres de una universidad y no sabes, ¿no? Entonces, vale mucho la pena desde el que ya es egresado hasta desde el que se está más bien, perdón, formando, hasta el que ya es egresado, toda la vida, pues seguirnos actualizando, nunca dejar de lado, pues todo lo que podamos hacer por un paciente, principalmente nunca olvidar el tema del seguimiento en un paciente. De verdad que cuando uno deja a un paciente de lado, justo lo que tú decías hace ratito, Guillermo, es cuando lo vas a perder en los primeros 3 meses, ¿no? De repente luego dice uno, ay, no tengo pacientes, el día está bien pesado. Bueno, ¿y qué hay con tus pacientes de hace un año? A los que les adaptaste lente de contacto hace 6 meses, ¿cómo van? Es más, a los de hace 8 días, ¿en qué van? ¿Pudieron quitárselo, ponérselo, lo saben limpiar, lo saben poner? No, pues es que no, pues ya no les llamé. Ah, bueno, pues desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Entonces, yo sí creo que vale mucho la pena siempre empezar desde lo más básico, desde cero, desde decir, estoy seguro que a mí me gustan los lentes de contacto, estoy seguro que sé cuáles son las mejores tecnologías, estoy seguro que sé qué es lo que más le conviene a mi paciente de uno u otro portafolio para que justo a partir de ahí, pues empieces con el tema de qué es lo que me falta para poder seguir siendo un mejor profesional. Sí, definitivamente yo creo que esas recomendaciones son extremadamente valiosas porque, como tú dices, ¿no? Muchas veces decimos y nos lamentamos de que no hay pacientes, no tenemos pacientes, pero sin embargo a veces nosotros mismos de alguna forma los hemos alejado con nuestro propio accionar profesional, ¿no? Y ya es algo sobre lo cual tenemos que ser muy críticos de nosotros mismos en general. Y como tú decías, ¿no? Tomarse ese tiempo a veces de decirle al preguntarle al paciente, pues si no compró, ¿por qué no compró? Y me interesa más de repente el que no compró, el que no se adaptó, que el que sí lo hizo, ¿no? Porque el que sí lo hizo es porque llegué, pero a este que no quiso y necesitaba, pues definitivamente en algo fallé y mis recomendaciones, no inspiré confianza, no mostré hasta cierto punto el estar actualizado porque mis conceptos en otro sitio me habían dicho otras cosas respecto al lente de contacto y usted me cuenta que los lentes de contacto son de reemplazo anual y en el otro lado me dijeron que mejor cada mes y en otro sitio me dijeron mejor cada día, ¿no? Entonces, tener todas las herramientas para poder decirle al paciente, mire, la recomendación para usted en este caso es un lente de reemplazo mensual, estricto reemplazo mensual, usted lo va a cambiar por A, B y C razones, de tal forma que el paciente pues finalmente pueda tomar una decisión conjuntamente conmigo, pero informado, ¿no? Que el paciente también esté informado porque el profesional está demostrando que está actualizado, lo que tú decías, ¿no? Que tiene una actualización lo suficientemente interesante como para ser digno de que yo te dé mis ojos para que tú le pongas ahí algo encima y puedas finalmente tener una visión aceptable. Así que este ha sido nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Alicia, por esa participación y los micrófonos del programa para tus palabras de despedida. Muchísimas gracias a ti, Guillermo. De verdad que haber estado contigo esta mañana, pues para mí es muy satisfactorio. Compartir evidentemente toda esta información que platicamos esta mañana, pues a mí me gusta mucho. De verdad, un saludo a toda la gente que nos escucha del otro lado de las fronteras, que gracias justo a estas herramientas nos podemos escuchar, nos podemos a veces hasta conocer, ¿no? Hay mucha gente que a veces sigues que no conoces, pero que pues mira, gracias a estas herramientas, pues aquí podemos justo interactuar. De verdad les mando un abrazo fraterno a todos. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por la invitación y de verdad no olvidemos que estamos trabajando con la parte más valiosa que tiene un ser humano, que son sus ojos, que es la vista. Entonces, no olvidemos eso, no olvidemos lo que nos apasiona. Yo les dejo un abrazo y espero pronto volvernos a escuchar por esta transmisión. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias nuevamente, Alicia. Ha sido el programa de hoy. Y ya sabemos que tenemos opciones, que tenemos que actualizarnos. Y es una buena oportunidad para seguir pues interactuando en este tipo de programas que en los cuales pues encima la gran ventaja es que quedan grabados y lo podemos escuchar una o dos veces. Además, como decía Alicia, de repente
buscar el contacto en Nexo, la interacción con personas que habíamos de repente, como ya dice, seguido, porque muchas veces tenemos miles de amigos a través de las redes sociales, pero no nos conocemos personalmente. Es una buena forma de interacción que podríamos tener a partir de esta tecnología. Así que muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.